Bien, estimada docente, Magíster Carmen Barreto, muy buenas noches. Le saluda la alumna Ascencio Serna Rosa Lisset del curso de examen de suficiencia, estadística aplicada a la educación. Quien le habla cursa el noveno ciclo de la carrera profesional de educación inicial. Y en esta oportunidad voy a exponer eh, acerca de algunos conceptos básicos de la prueba de hipótesis. Aquí está mi material, mis diapositivas que he preparado. Bien, nos dice que la prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico fundamental que permite a los investigadores tomar decisiones sobre una población basándose en los datos de una muestra. Este método de la prueba de hipótesis se utiliza para determinar si hay suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir que una determinada condición es verdadera para toda la población. En términos más técnicos, una prueba de hipótesis evalúa dos hipótesis, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que la conocemos como H1. Algunas definiciones para poder explicar, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Es una afirmación tentativa acerca de algo. ¿Y qué es una hipótesis científica? Es una afirmación tentativa acerca de un asunto de interés científico, ¿no? Ahí vemos la diferencia, ¿no? Se expresa en términos comprensibles, rigurosos y concretos. Se somete a prueba, ¿no? La hipótesis científica se somete a prueba para determinar si la misma está o no apoyada por la experiencia. Esa es la diferencia entre hipótesis científica e hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. A partir de una hipótesis de investigación, en el proceso estadístico se formulan dos hipótesis contrarias. La primera es la hipótesis nula, que su símbolo es HO. Es la más precisa de las dos hipótesis formuladas. Su rechazo da como resultado la aceptación de la alternativa, ¿no? Aquí tenemos la hipótesis alternativas. Por lo general es la hipótesis de investigación, es decir, la que se formula inicialmente. Formulación de dos hipótesis. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. A. Los estudiantes de ingeniería tienen diferente capacidad para el razonamiento abstracto que los estudiantes de historia. Hipótesis de investigación en este ejemplo. En el ejemplo B, los estudiantes de ingeniería tienen igual capacidad para el razonamiento abstracto que los estudiantes de historia. Aquí tenemos una hipótesis contraria. Por lo tanto, la hipótesis B es más precisa. ¿Por qué? Porque postula una diferencia de, por lo tanto, es la hipótesis nula. La hipótesis A es la hipótesis alternativa en este ejemplo, ¿no? Es la hipótesis de investigación. Prueba bidireccional y prueba unidireccional. Cuando la hipótesis alternativa no marca una dirección en sentido favorable o desfavorable, el contraste de hipótesis es bidireccional, mientras que cuando la hipótesis alternativa marca una dirección favorable o desfavorable, la prueba es unidireccional. Pasos para poder realizar o plantear una prueba de hipótesis, ¿no? Tenemos aquí el primer paso es la formulación de dos hipótesis contrarias, la hipótesis de nulidad o la hipótesis alternativa. La selección aleatoria de las muestras o de la muestra, la recolección de datos, ¿sí? La elección de la prueba de hipótesis a utilizar, el nivel de significación a considerar, la selección de la zona de rechazo de la hipótesis nula, el cálculo de la prueba, la decisión y eh, el comentario de los resultados, ¿no? Te doy. Bien. La selección de las muestras. El diseño muestral depende de las características del estudio. El requisito necesario es que la selección de las muestras se realice mediante un procedimiento probabilístico.
Elección de la prueba estadística. Existe una amplia variedad de pruebas. La elección implica tener en cuenta cuáles son las hipótesis, los supuestos que se establecen, el nivel de medición de las variables en estudio y el muestreo utilizado y el número de casos de las muestras. Todo esto uno tiene que tener en cuenta para poder determinar, ¿no? O elegir alguna prueba estadística. Nivel de significación y zona de rechazo de la hipótesis nula. Nivel de significación, el cual su símbolo es alfa. A partir del conocimiento de la distribución probabilística de todos los resultados que se pueden hallar cuando la hipótesis nula es cierta, se selecciona un pequeño grupo de esos resultados que obligaría a rechazar la hipótesis nula. Es una pequeña probabilidad asociada con el rechazo de la hipótesis nula. La zona de rechazo de la hipótesis nula. Para determinar esta zona hay que tener en cuenta la significación, nivel de significación y la formulación de la hipótesis alternativa. La decisión. Si el resultado de la prueba se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula, se acepta de manera indirecta la hipótesis alternativa y se dice que el resultado es significativo. En caso contrario, la hipótesis nula se mantiene como única explicación razonable. Hay dos tipos de pruebas estadísticas que son las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. En las pruebas paramétricas nos dice que se apoyan en supuestos fuertes y en variables que deben medirse, por lo menos en una escala de intervalos, mientras que en las pruebas no paramétricas parten de supuestos débiles y sus requisitos de medición permiten trabajar con escalas nominales u ordinales, ¿no? Bien, muchas gracias.